Vamos a buscar Santiago 1:19. ¿Tienes Biblia? Y haciendo hacedores de la palabra. Escucha otra vez el tema. Escuchando la voz de Dios y haciendo hacedores de la palabra. ¿Sí? Es bien importante que tú puedas entender esta parte, porque muchas veces no sabemos o no entendemos escuchar la voz de Dios. Pero vamos a leer un poquito. En el 19. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. A ver, dile a tu hermano de al lado: hermano, debes de ser lento para enojarte, hermano. El humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Dile a tu hermano de al lado: la palabra de Dios tiene el poder para salvar tu alma. Mira, pero no solo escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá tu obediencia. ¿Te están escuchando, iglesia? Amén. Dios te va a bendecir en tu obediencia. ¿Sí? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Vemos aquí una palabra bien interesante. Y es que yo quiero que puedas entender aquí esta palabra que viene por parte de Dios. Que muchas veces, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado la palabra de Dios, pero solamente vamos y de todo lo que escuchamos nos llevamos ¿qué? Nada. Porque no lo estamos poniendo ¿en qué? En práctica. En práctica. Muchas veces el cristiano no deja de ser cristiano porque no está llevando su vida a la práctica de la palabra. Por eso yo te digo ahorita en esta tarde, antes de comenzar, saluda a tu hermano, demuestra el amor que Dios ha puesto en ti, porque dice la palabra que Dios es amor, ¿sí? Y los que aman es porque conocen a Dios. Entonces si tú amas a tu hermano, estás demostrando ¿qué? El amor de Dios. Pero también es importante amar a los que nos aborrecen, porque si no, entonces todo es en vano. ¿Sí? Jesús dijo: ¿qué chiste tiene amar a los que te aman? Eso ya lo haces. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos: no, pues sí, yo amo a mis hijos? Pues sí, pues tus hijos son tus hijos, pero ¿amas a los hijos de la otra persona? ¿Amas a los demás? ¿Qué tanto es el amor que tú tienes dentro de ti? Porque la palabra de Dios es amor. ¿Sí o no? Dos palabras de vida. Dios soltó palabras de amor para que tú las pusieras ¿en qué? En práctica. Dios lo que te dijo es para que tú lo pusieras en práctica. Pero si tú no pones nada en práctica, no va a pasar nada. Es importante
que si lo que tú leíste en la palabra lo llevas a la práctica, ¿qué va a pasar? Aquí dice, mira, no te miento, dice que empezará, ¿qué? Por la obediencia a ser bendecido. O sea que cuando tú empiezas a llevar todas estas palabras de Dios a la práctica, tu vida empieza a ser bendecida. Pero esto no es por lo que tú eres. Esto es porque Dios soltó una palabra de compromiso donde dijo Dios, si lo haces, va a pasar. Y cualquiera que lo haga, le va a acontecer. ¿Sí? Entonces, si tú haces esto y llevas esta palabra y lo empiezas a practicar en tu vida, vas a ser bendecido. Dile a tu hermano, si practicas lo que lees en la palabra, vas a ser bendecido. Amén. ¿Verdad? Entonces, practicar el amor de Dios también es importante. ¿Cuántas veces a veces le dices a tu hijo te amo o a a la persona que tienes al lado o algo? ¿Cuántas veces lo haces? Muy pocas. La mayoría de las personas tenemos una necesidad de ser amados. ¿Sí sabías eso? La mayoría de las personas tienen esa necesidad. Pero la única persona que llena la necesidad de ser amado, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús llena tu amor, dice que el amor de Dios, sí, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, pero sobre todo es un amor incondicional y es un amor que no se agota. Es decir, cuando el amor de Dios habita en tu vida, entonces tú vas a poder dar lo que tienes. Pero si no lo tienes es porque no lo estás creyendo, porque no lo estás llevando a la práctica. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? Sí, estamos entendiendo esta parte. Es bueno entender que lo que Dios está hablando en su palabra, sí, nos ayude a transformar nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? En la práctica. Vámonos a Hebreos 4:12. Y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? La palabra de Dios, escucha esta palabra. La palabra de Dios te trae a conciencia tu vida. Porque la palabra de Dios dice, discierne los pensamientos ¿de quién? El corazón. Del corazón, del hombre, de la mujer. ¿Sí? La palabra de Dios te transforma. Cuando tú crees que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, esto empieza a acontecer en tu vida cuando lo llevas a la práctica. Por eso te digo, es importante que lo que veas y lo que estés leyendo lo vas a entender. Hablábamos ahorita al principio que quienes habían visto la historia del Principito y eso, pues lo podían entender si hablábamos de eso. Pero como estamos hablando de la palabra de Dios, si tú no has leído la palabra de Dios y mucho menos la has puesto en práctica, pues no vas a entender de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú eres cristiano, necesitas entender que es necesario que leer la palabra. Porque si no lees, entonces no vas a estar no vas a estar en la bendición. ¿Por qué? Porque no estás llevando nada a la práctica, porque no sabes que aquí te dice la bendición para tu vida. ¿Sí? Entonces, vámonos a Salmo 119, 105. De una parte donde haya gente que a lo mejor muchas veces no conoce a Dios, pero te da una palabra y sabes de dónde proviene. Y dices, pero él no va a la iglesia ni nada. Pero tú sabes que el que te está hablando, ¿qué es? Es Dios. Dios te está hablando porque Dios puede usar todo. ¿Por
Porque la obra ¿de quién es? Es de Él. Y nosotros estamos hechos a imagen ¿de qué? De Él, semejanza de Él. Y Él puede usar todo. Entonces, tú tienes que saber cuándo Dios te está hablando. ¿En qué momento Dios está hablando? Porque muchas veces cuando no escuchamos también, escucha esta palabra, cuando no escuchamos, no crecemos. Si tú no escuchas, entonces tu vida no tiene impacto o no creces. Pero cuando tú comienzas a escudriñar y a escuchar, entonces tu vida va a ser transformada y va a ser renovada y va a haber un cambio. Y ahora tu vida va a ser de bendición y no de maldición. ¿Verdad que sí? Entonces, te das cuenta que nada más por meterte a la profundidad de la palabra, hay muchas cosas buenas, como por ejemplo lo que vemos ahí en este libro, en el Salmo 119. Dios te va a alumbrar el camino por donde estás. Dios te va a bendecir. ¿Ves todas las maravillas que Dios quiere para ti? Pero muchas veces decimos, no. Dios, es que todavía la gente todavía no se adapta a ti. Y te vas con el movimiento del mundo a veces y te olvidas de Dios. Vámonos al siguiente versículo. Santiago 1:22. Personas que llevan a la práctica lo que están creyendo. Ser hacedores ¿de qué? De la palabra. Repito, ¿cuántos de aquí hemos llevado la palabra a la práctica? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha llevado la palabra a la práctica? Amén. Eso, mira, si no lo has hecho, no te estoy diciendo que te estoy juzgando. Te estoy diciendo que si lo haces, Dios te va a bendecir. ¿Ves? No te estamos condenando, te estamos ayudando a que crezcas. Entonces, si tú empiezas a hacer esto que te está diciendo la palabra, vas a ser impactado. Porque no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dios. Dios lo dice. Salmo 119, 130. ¿Alguien lo tiene por ahí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra hace ¿qué? Alumbra. ¿Y hace qué? Entender a los simples. ¿Ves? Una vida tan simple puede ser impactada por la palabra de Dios. Yo no sé si tú dices, no, pues es que yo no. Pero Dios impacta todo. Dios impacta todo cuando tú empiezas a meter, a leer. Dios te va a impactar. No, pues es que yo no le entiendo nada. No, Dios impacta vidas tan simples. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Él todo lo puede. Lo que es imposible para ti, para mí como hombres, es posible para Dios. Lo único que tenemos que hacer es que acercarnos a leer su palabra. Hebreos 1:3. ¿Alguien lo tiene por ahí? Dice que su palabra lo sustenta ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Cuál era la cita? Hebreos 1:3. ¿Ves? ¿Te das cuenta? La palabra de Dios sustenta todo. Todas las cosas. A veces te preocupas tanto y dices, pero me está pasando eso y no sabes lo que Dios tiene para ti. Porque no estás llevando a la práctica en tu vida la palabra. Si la llevaras a la práctica, dice su palabra, que vas a ser bendecido, que vas a caminar en un camino donde va a ser alumbrado tu camino, que vas a tener un escudo que te va a proteger de tus enemigos, que tu vida va a ser impactada y vas a impactar a otros, que no necesitas de mucho conocimiento. Dios te va a dar sabiduría.
por acercarte a Él. Pero ¿cómo nos acercamos? Por medio de su palabra. Si tú y yo nos acercamos y empezamos a poner en práctica todas las cosas que Dios nos dio, creyéndolas, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es poder? Levante su mano. Amén. ¿Cuántos creen que a través de sus palabras somos tú y yo hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que algún día el Señor viene con poder y gloria por todos nosotros, sus Amén. hijos? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios dice que nos perdonó y somos tan perdonados? Amén. ¿Cuántos de ustedes están creyendo esto? Amén. Pero muchas veces el enemigo te dice, no es cierto, mira. ¿No te das cuenta que acabas de pecar? ¿No te das cuenta lo que acabas de hacer? ¿No te das cuenta que te corrompiste? El mundo te está corrompiendo. Eres culpable. Y dice su palabra, abogado tenemos para con Dios. Que si nosotros nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acércate a Dios y Dios se acercará A vosotros. a ti. ¿Ves que la palabra de Dios nos va a ayudar a abrir nuestro entendimiento, a cambiar nuestra vida, a ser modelos afuera? Porque muchas veces no somos esos modelos que Dios busca porque no llevamos a la práctica su palabra. ¿Y cuántas veces has escuchado que vienes aquí a la iglesia y luego allá en la casa estás peleando y luego tienes problemas allá? Si tú llevaras a la práctica todas estas cosas, adivina qué va a pasar. Ejercita la fe. Va a llegar un momento en como cualquier fisiculturista se mete a un gimnasio y ¿qué va a pasar? Es inevitable que no se vea que es un fisiculturista. Porque va a llegar un momento en que su cuerpo lo va a descubrir. Si tú te metes a la palabra de Dios, va a llegar un momento en que la gente te va a descubrir y va a decir, chis, pero tú, ¿por qué todas las cosas esas que haces? Se me hace que tú no sé qué tienes, pero algo tienes de diferente, que no eres igual que los del mundo. Y muchas veces dicen el mundo, ¿por qué? Porque hay cosas que están en este mundo que Jesús dijo que no son iguales a lo que Dios tiene para nosotros en el reino de Dios. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las cosas materiales, hablamos de las cosas que nos tienen aquí. ¿Cuántas veces has visto una persona que cuando va a morir no se quiere ir, y que tiene sus cosas y se enamora tanto de lo material que a veces no se despega tampoco de eso? Y como cristianos tenemos que entender, como dijo Pablo, todas las cosas son basura. Ya no vivo yo, mas Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y en Cristo Jesús tú vas a poder tener una vida de impacto si empiezas a leer su palabra y llevarla a la práctica. No hay otra cosa. No hay otra cosa que poder tú y yo llevar a la práctica. Yo no sé si tú ahorita escuchaste ya esta palabra, la terminamos así. Hebreos nos está hablando de que la palabra de Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Nos está hablando en Hebreos que si nosotros llevamos esto a la práctica, entonces es inevitable no poder de repente amar a los que no te aman. Cuando tú empiezas a practicar las cosas que vienen en la palabra, va a llegar un momento en que van a ser inevitables no poder hacerlas. Va a cambiar
tu vida. Se va a transformar tu vida y no va a ser igual. Pero para poder hacerlo, tienes que participar y llevarlo a la práctica. En esta tarde te quiero invitar a que si tú quieres llevar a la práctica todas las cosas de la palabra de Dios para que tu vida sea impactada, ¿sí? Te voy a invitar a que pases al frente. Si tú quieres pasar al frente y decir, ¿sabes qué, Señor? No conmigo, Señor. Quiero intentar llevar a práctica esto. Porque dice, yo creo que tu palabra dice que voy a ser bendecido. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y si gustas, los que gusten pasar adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ha sido una palabra para nuestras vidas, para impactar nuestra vida, Señor, cómo nos gusta, y para hacer que tu palabra sea refrescante Dios, cómo nos a gusta nuestro danzar ser. ante ti. Dios, hoy estamos delante Cómo de nos ti, gusta pidiéndote gritar y pasarlo Señor, bien que ante tu ti. palabra se haga verdad en nosotros y que seamos esa luz que refleje el entendimiento de tus palabras afuera de la gente, porque hay tinieblas Queremos afuera, escuchar. porque hay un mundo que necesita la luz y el entendimiento de tu verdad, porque hay tantas personas afuera, Señor, Queremos que ver no con tus ojos. conocen tu palabra porque muchas veces nos hemos ocultado Señor, te y no buscamos hemos en esta hecho lo noche. que tú dices en tu palabra, porque no hemos mantenido las fuerzas de practicar, y por no practicar hemos estado débiles. Pero hoy queremos practicar tu palabra, Señor. Queremos practicar tu palabra y queremos llevarla a la práctica.